Opiniones Federales. ¿Cómo les va? Una noche más con un invitado de lujo. Estamos en su casa, ni más ni menos, en la Cámara de Diputados de la Nación. Un hombre con muchísima trayectoria a nivel político, de esos que tienen escuela y que pueden contar parte de la historia de la Argentina. Miguel Ángel Pichetto con nosotros. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto recibirte y bueno, vos también tenés una experiencia importante en toda tu tarea en los 90 y a posteriori también acá en Buenos Aires. Así que es muy grato charlar y estar a disposición tuya de lo que quieras preguntar. Bueno, la verdad que nosotros venimos de un baile importante, ¿no? Tenía muchas cosas para hablar con vos, creo que un programa me va a quedar corto, pero de todas maneras está en este momento sobre el tapete el tema de la criptomoneda, esta moneda Libra que lanzó, dicen que sí, dicen que no, el mileicismo, la Libertad Avanza, o por lo menos el presidente a través de su cuenta personal. ¿Cuál es la opinión que tenés vos? Bueno, a ver, nosotros nos hemos manejado como bloque, el bloque Encuentro Federal, y ha tenido una postura realmente prudente y responsable en términos de que acá lo importante es que el gobierno explique qué es lo que ha pasado, que el gobierno trate de analizar claramente la conducta de algunos operadores que están en este mundo cripto, que es un mundo muy oscuro y también indudablemente de tecnólogos que operan con una gran rapidez y que producen megastafas como esta que ha ocurrido, donde lamentablemente han lesionado fuertemente la palabra presidencial, ¿no? Así que no estamos por el lado del juicio político que han pedido algunos bloques. Creemos que es imprescindible que el gobierno tenga la posibilidad de explicar qué pasó y si hay responsables dentro de la estructura del gobierno, el gobierno los tiene que inmediatamente despedir y propiciar también una investigación de carácter judicial. Hay 120 causas y este es un hecho notable de la Argentina. Nuestro país es un país muy prolífico en orden a las denuncias en Comodoro Pi. En el transcurso del viernes al día lunes, 120 causas se radicaron en Comodoro Pi. Okay. 120 denuncias. Y lo que pasó es que acá hubo una operación de alta tecnología y muy sofisticada que en el término de 3 horas, cuando la cripto, la moneda, esta libra, arranca en 0,5, no llega a 1, en poco tiempo pasa a valer 5,5 en dólares, y en ese momento hay un repliegue de las 8 billeteras virtuales que eran las que tenían el 80% de la operación. Juegan con la inversión de mucha gente que hizo de buena fe, apostó, y la defraudación se estima en más de 87 millones de dólares. ¿Qué hemos hecho como bloque? Hemos hecho un pedido de informes, que te lo voy a entregar para que también lo tengas y lo difundas. Muchísimas gracias. Que va dirigido al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, al titular de la Comisión Nacional de Valores, la CNB, si la moneda esta cripto estaba inscrita o no en la CNB, si Libra estaba anotada en la CNB Argentina, la Comisión Nacional de Valores, al Ministerio de Justicia y a la Unidad de Información Financiera, que es la UIF, para que informen sobre los hechos relacionados con la promoción y posterior caída. Porque acá lo que hubo es una levantada, lo que se denomina técnicamente una gran Ponzi, donde se levantan los valores y se retira toda la plata, que está concentrada en 4 o 5 billeteras virtuales que están haciendo la negociación, y los que apostaron de buena fe perdieron todos. Pero lo que te quiero comentar es que la noticia tuvo una repercusión negativa. Yo estuve revisando y mirando y siguiendo los medios periodísticos más importantes del mundo. New York Times, El Globo en Brasil, El Tiempo en Colombia, el ABC y El País en España, los diarios italianos y alemanes, todos lo vieron como un hecho altamente complejo, hablan de estafa. Yo lo que digo es que hay que darle oportunidad al gobierno y hay que investigar y analizar los eventos en el plano del Parlamento, y para eso
es importante que el gobierno nos conteste una serie de preguntas que hemos hecho. ¿Qué funcionarios y o asesores participaron de la estrategia relacionada con la promoción del token libre? ¿Existen antecedentes de contacto entre los promotores del token con funcionarios del Gobierno Nacional? ¿Algún funcionario público allegado al oficialismo obtuvo algún beneficio? ¿Cuál es la naturaleza de la relación del señor Mauricio Novelli, que aparece como gestor de negocios? El señor Hayden Davis, que es un americano que apareció hablando también por televisión, y Julian Peck, que es un taiwanés, con funcionarios públicos argentinos. Esas personas tuvieron acceso a información pública privilegiada, indujeron al presidente. Bueno, esto es lo que hay que saber. Perdón, te hago esta pregunta técnica. Suponiendo que esta gente lo indujo al presidente a llevar adelante esta... ¿Qué responsabilidad le cabe al presidente haber tomado una decisión como esa? Siempre hay, en un presidente hay responsabilidad de naturaleza política. Las cuestiones judiciales son materia de la justicia y lógicamente que hay que probar de que hubo dolo y todo un conjunto de temas que yo no estoy hoy en condiciones de afirmar porque sería de mi parte irresponsable. Pero sí me parece que hay una responsabilidad política, mínimamente, por más que haya sido hecha de buena fe, con la mirada puesta en la generación de una moneda para inversiones privadas y para alentar las pymes y la actividad económica en la Argentina, por más que haya sido esa la intención, el efecto es contrario, ha sido contrario y fue aprovechado por delincuentes digitales. Delincuentes digitales que son dueños de 8 billeteras virtuales que en menos de 3 horas de movimiento, 4 horas, se llevaron 87 millones de dólares. Oíste que esto en los medios está... Técnicamente se la denomina una Ponzi. Los que hicieron esta operación, acá el dato más relevante del día de hoy, independientemente de que hay denuncias en Comodoro Pi que han determinado la competencia de la doctora Servini de Cubría, que es una jueza experimentada, lo más importante es que ha habido una denuncia penal del Departamento de Justicia americano en Estados Unidos. Sí, eso es lo que se está diciendo. Bueno, la mayoría de mis colegas está hablando de Lo esto que hoy. sí me parece totalmente prematuro, la promoción de un juicio político, generar acá un esquema de polarización en este tema. Creo que hay que actuar con prudencia y hay que saber qué es lo que efectivamente pasó. Vos me decías hace un rato entre bambalinas, si le podemos contar a la gente, de que a través de también este polémico proyecto de ley de ficha limpia era darle como mucho poder a la justicia, que es otro poder dentro del Estado. ¿En qué te basás para decir No, eso? yo lo que digo, a ver, yo no acostumbro a votar leyes que en el fondo sean de carácter inconstitucional. Esta ley de ficha limpia tiene un matiz que va en línea con el pensamiento social de que la política es toda negativa, toda mala. Pero a ver, acá lo que hay que también tratar de hacer docencia, y cuando vos analizás la opinión de todos los juristas más importantes de la Argentina, los clásicos, todos te dicen que todo termina definitivamente en la Corte Suprema. Que el doble conforme lo incorpora la Constitución del 94 a través del Pacto de San José de Costa Rica, pero que de ninguna manera el orden interno, el orden jurídico interno, puede evitar que vos puedas llegar a la Corte con un recurso extraordinario y que la Corte finalmente determine tu inocencia, incluso con una condena de doble conforme. Y mientras tanto, y mientras el fallo de la Corte no salga, vía rechazo del extraordinario, o eventualmente, cuando no hay extraordinario, rechazo de la queja mediante el 280 que le ponen el sello, la presunción de inocencia no se quiebra. ¿Qué quiero decirte? Que esto, en el plano moral, puede ser, qué sé yo, que le sirva para algunos que hagan política. En el plano jurídico, el debido proceso argentino se termina y se agota con la sentencia firme con valor de cosa juzgada, y eso solamente lo da el máximo tribunal de justicia, que es la Corte Suprema. Es decir, que estarían quebrando la presunción de inocencia.
estarían quebrando el debido proceso y que no lo van a poder parar tampoco. Y el presidente más inmediato es Menem, Carlos Menem. En materia electoral es muy importante los tiempos. Sí. Y además yo te digo una cosa, ¿qué es esto de la ficha limpia? Yo he sido candidato numerosas veces, a candidato a intendente, a legislador, a diputado nacional, a senador en 3 oportunidades, a vicepresidente. Siempre tuve que presentar el certificado de antecedente penal ante el juez federal de turno. Hay como una mirada de la justicia respecto a tus antecedentes penales. La jueza federal en Viedma, que era mi domicilio, donde yo presentaba mi candidatura, jueza electoral del juzgado número 1 de la capital. ¿Fuiste intendente de Viedma? Fui intendente de Sierra Grande. Ah, de Sierra Grande, perdón. Sí. Era más importante en ese momento Sierra Grande que Viedma. Era la capital. Porque Viedma tenía una muy escasa población, de 8.000, 10.000 habitantes, y el pueblo que yo goberné tenía 18.000, porque era un pueblo minero muy potente donde se desarrollaba una empresa que se llamaba Hierro Patagónico. Por lo tanto, la Corte es la última palabra y la Corte es la que define la sentencia firme y definitiva. Y bueno, ahí en el medio están estos debates que lógicamente algunos trabajan para la televisión y algunos periodistas bien pensantes. La Cámara, siempre la Cámara... Bueno, siempre que se presuma inocente... No, la Cámara... no puede ser candidato. ¿Pero por qué? Porque la Cámara es la dueña de los títulos y porque no necesitas que haya jueces con más poder en la Argentina para evaluar los títulos de los senadores o diputados. El artículo 66 de la Constitución establece que la Cámara puede rechazar el pliego de un candidato, no permitirle jurar, precisamente por inhabilidad moral. Venimos de un hecho reciente, que es el caso Cuéllar. En el caso Cuéllar, que ni siquiera tuvo derecho a tener defensa en el Senado. ¿Por qué? Porque fue tomado por las fuerzas policiales sin fragante y delito. Y la única forma que vos podés tener un senador o un diputado en la Argentina o en un país extranjero es cuando te toman cometiendo un delito, lo que se denomina infragante y delito. ¿Qué hizo la Cámara de Senadores con Cuéllar? ¿Requirió de algún juez? No. La Cámara se reunió, evaluó la conducta de Cuéllar, evaluó que había sido detenido por la policía paraguaya en la frontera entre Brasil y Paraguay, cometiendo un ilícito de contrabando, llevando $200.000, y la Cámara de Senadores lo expulsó. Y ahora está por asumir la nueva suplente de Cuéllar. Ahora te hago una pregunta, ¿no? Porque ya te voy a meter en un tema técnico. Cuéllar no tenía cómo justificar los $200.000. No importa eso. No, porque te pregunto. No importa, ¿no? Es que ni siquiera era importante la porque defensa. Si no, acá hay muchos que pero no tienen cómo justificar. Totalmente de acuerdo, pero ¿cuál es la diferencia? Te pregunto. En materia de fueros, sí. En materia de fueros, la única posibilidad de tener a un diputado o un senador es cuando el senador o el diputado está cometiendo un delito infragante. Claro. Entonces, cuando te detienen de manera infragante, no funcionan los fueros. Y ahí es donde no importa la defensa. Vos cometiste un delito, llevabas $200.000 de un país a otro, ni siquiera de la Argentina a Paraguay, sino de Brasil a Paraguay. El cruce era de Brasil a Paraguay. Y no había sido declarado tampoco, eso es otro detalle. Pero, ¿qué le imputa a la policía paraguaya a Cuéllar? El delito de contrabando. Y lo detiene. Y lo somete a una instancia procesal penal de un juez paraguayo. ¿Qué te quiero decir? Las cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y hay muchos antecedentes. El caso Romero Félix, el Tato Romero Félix, que había sido gobernador, había sido condenado por delitos de defraudación en la provincia. El Tato, no el Pocho, que es colega mío. No. El Tato. El Tato era primo. Sí. Antonio Romero Félix, yo lo conozco, el doctor es una figura de mucho respeto. Pero el caso de Tato, el Senado no lo dejó jurar. El caso Luque, para recordar. ¿Te acordás de Luque? Sí, recuerdo. Luque, eso en Catamarca. Sí, el evento había ocurrido en Catamarca, era el caso famoso María Soledad. María Soledad Morales. El crimen de la chica María Soledad. Y Luque era diputado nacional. ¿Y qué dijo Luque?
una locura, una atrocidad, dijo. Si hubiera sido mi hijo, la chica nunca hubiera aparecido. La Cámara de Diputados se reunió y lo expulsó. A ver, ¿qué te quiero decir? Hay mecanismos. Están en la Constitución, artículo 66. El caso Bussi y el caso Patti, la Cámara de Diputados, en función de que habían cometido delitos de lesa humanidad, no los dejó jurar por inhabilidad moral a ambos. Darle más poder a los jueces significa alterar las reglas de equilibrio de los poderes. Ya tienen demasiado, han crecido de manera exponencial el poder de los jueces sobre la política y sobre los políticos. Y esto te lleva a la Constitución del 94, cuando se armó el Consejo de la Magistratura, cuando se eliminó el colegio electoral. Qué desastre la eliminación. Vos trabajaste y... Murió el federalismo, sí. Y tuviste siempre una vinculación con el Congreso cuando el Congreso era fuerte, cuando un juez era imputado de alguna, digamos, mala administración, mala gestión, mal desempeño, se le llamaba técnicamente, o comisión de un delito cuando venía a la Cámara de Diputados. No te digo que temblaban, pero... Tenía mucho respeto. El poder no estaba en el Consejo de la Magistratura, que es el esquema de una corporación. El poder era del Parlamento como control del Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial tiene una supremacía sobre los otros dos poderes del Estado. Tremendo. Esta es mi opinión, pero bueno. Bueno, se han tocado mecanismos constitucionales y mecanismos que de alguna manera desregulan les gusta seguir dándole, la República. Algunos diputados, viste, creen que ganan mérito y salen un minuto de fama, como decía Andy Warhol, no se le niega a nadie en la Argentina. Entonces van al programa de Mirta, hablan de ficha limpia. Pero lo que hacen es darle más poder al Poder Judicial. Bueno, ojo, yo no estoy justificando, desde este punto de vista vos estás mostrando los mecanismos. Te vuelvo a repetir, ningún acto de corrupción. Y yo he sido candidato todo este tiempo y además entre los compromisos que tiene un candidato es presentar su certificado de antecedentes penales para que esté a valoración del juez electoral de turno. Mucho de la bandera, de la Libertad Avanza tiene que ver con esto de ficha limpia y ponerle un freno a Cristina, no, o vos decís ¿te puedo que decir no? algo? ¿Te puedo decir algo? Sí. Esto no era agenda del presidente Milei. No. Esta es una agenda del PRO. La impulsó, el ficha limpia la impulsó el PRO. ¿Para ponerlo en jaque a Milei? Porque, digamos, no lo logró Macri en su momento. A ver, hubo todo un reproche la primera vez que fracasó la ley, pero Milei no la tenía, este tema. Un día vino acá y habló, sí. Porque ¿sabes cuál es el tema? A veces que le construyen al presidente discursos sobre la base de lo que opinan, viste, las redes. Tiene problemas con las redes el presidente. Acabo de tener un problema con Libra, ahora tuvo problemas también con la construcción de su agenda. No, hay que reconocer lo siguiente, ¿no? A ver. Hasta ahora, más allá de este evento complejo, que hay que ver cómo evoluciona, y que habrá que clarificarlo, y que el gobierno tiene el deber de clarificarlo. Y cuando hay una crisis, el gobierno tiene que exceptar a alguno de los funcionarios. Alguno de los responsables. Sí. Que huele alguna cabeza, eso querés decir. Siempre funcionó así. Las reglas de la política dura determinan Siempre eso. se entendió que los ministros son los primeros resortes. Y para eso tenés ministros, porque son fusibles. Y porque son las partes técnicas, digamos, sí, las áreas técnicas de un espacio político. Siempre un gobierno tiene el deber de preservar la figura del presidente, de cualquier manera. Juega la cabeza de Caputo ahí, me parece. No, Caputo no. O quizás porque, el Banco Central. No. Yo te voy a decir algo, no es que lo quiera defender a Caputo. Yo no tengo nada contra Caputo, pero digo, ¿quiénes son los que están detrás de una moneda? Yo tengo cuestionamientos sobre la política económica y creo que la economía ha logrado un efecto positivo en la baja de la inflación, aunque tengo mis dudas de que la inflación sea 2.2. Yo creo que en alimentos y en medicamentos la inflación supera 5 puntos. Y eso es lo que le impacta a los sectores populares, a la gente pobre. ¿Qué consumen los pobres? Alimentos y medicamentos. Y ahí no es 2.2, 2.3, es más de 5. Pero bueno, vamos a reconocerle al gobierno de que ha ordenado la inflación, la ha bajado, ha evitado una hiper. Eso me parece, ha hecho un ajuste fiscal. Eso me parece que es un logro que le servía para transitar este año
y llegar a octubre con una bandera. Pero Caputo no hubiera aconsejado, el ministro Caputo, que es un financista, creo que no hubiera aconsejado una operación de esta naturaleza. Y vos que Yo tenés creo un que esto perfil es bien más institucionalista. Más producto de personajes de... ¿Como quiénes? No tengo, no. Aparece un gestor de negocios, un tal de apellido Nobel y qué sé. Aparece Pero el dueño... gestores de negocios, el presidente no los puede decir, usted no trabaja más. ¿Quién sería el responsable pero a ver, técnico bueno, en el Poder Ejecutivo? No, técnico, no estamos hablando de responsable político. Yo no creo que el Ministerio de Economía ni el presidente del Banco Central en este tema, me parece, hayan sido consultados. Es una opinión que tengo desde afuera sin información. Obvio. Pero por eso hemos hecho este pedido de informe, para que precisamente si hay alguno que ha estado vinculado con la operación desde el gobierno y ha tenido ganancias, nos conteste. Claro, mínimamente. Porque vos no podés, que nos participe. Primero y principal, que este es un mundo nuevo. Acá la experiencia que hemos tenido es la de Cositorto, lo que pasó en San Pedro, viste que te venden ilusiones y te hacen comprar estos títulos, bonos, viste. Te prometen que te van a pagar intereses y que después te roban, terminan defraudando a gente pobre. No, pero para la gente que en Argentina estamos acostumbrados al fraude, los que depositamos dólares cobramos pesos pero a largo plazo. Esas son las falencias de sistemas económicos que te han llevado a efectos negativos, pero acá estamos hablando de otra cosa, las estafas Cositorto, lo que se llama técnicamente una Ponzi, sí, que es engañar a la gente, que pone... Vos tenés la pirámide, una estructura financiera, por ejemplo, en una provincia. Sí. Y tomás plata de gente del pueblo, qué sé yo, y le pagás el 20% en interés. Claro, esa tasa de interés es muy alta. No hay ningún lugar en el mercado que te pague 20% en dólares. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, al principio te van pagando con los últimos que invierten, te vas pagando a los primeros, pero en algún momento la burbuja explota. Es el caso Bernie Madoff. El caso Madoff es el caso más paradigmático de Estados Unidos. Sí. Ahora, Madoff, los americanos lo juzgaron y lo condenaron a perpetua, murió en la cárcel. Dios mío, sí. Porque la estafa de la fe pública y de los inversores... Es que te bajan, te tiran abajo un sistema, vos no ponés orden. Convierten a gente rica que había hecho ahorros en su vida y que apostaron a una determinada inversión en pobres absolutos, en un minuto. En un minuto, claro. O sea, hay mucha responsabilidad. El caso Madoff se calcula que fue una Ponzi de cerca de 500 millones de dólares. ¿Cómo decís que va a sortear el presidente esto que ahora Estados Unidos le planteó? No conozco la entidad de la denuncia y a quién va dirigida. Lo que sí creo que desde el país hay que tomar medidas que tiendan a... Si yo estuviera en el gobierno, trataría de ver cómo preservo la imagen presidencial. Claramente hay gente que lo tiene que cuidar más. Pero esto no es un reportaje en un programa de televisión. Es un conjunto de hechos y de acciones que vos tenés que tomar para separarlo del presidente, que pudo haber sido engañado, pudo haber sido afectado en su confianza. Pensando de manera, benevolente y en el sentido de darle al gobierno una oportunidad para que lo explique. Así es, acá tenemos el pedido de informe. Qué bueno que de alguna manera, muchísimas gracias, lo voy a leer y obviamente vamos a conversar también más adelante. No, lo que digo es que la justicia argentina tiene otros tiempos y lógicamente que una cosa es la justicia y otra cosa es la política. Y otra cosa es la confianza. La palabra presidencial es muy importante porque nada se puede construir sin que la sociedad tenga confianza. Y acá había un tema que había logrado Milei. Por eso no lo puede perder, o no lo debería perder rápidamente, que era la confianza en su palabra en el rumbo de la economía. Claro, efectivamente. Aparte es un hombre que de estas cosas conoce. De hecho... Bueno, su profesión es economista. Él es economista y de hecho, bueno,
por algo él retiró el tuit que había puesto. Es como si yo aconsejara como abogado alguna cosa que determina que es totalmente contraria a derecho. Aunque hoy la profesión de abogado está totalmente devaluada. Hay algunos que se recibieron por internet. Se reciben por internet, es cierto. Y hay facultades que otorgan títulos por internet. Es lamentable. Es lamentable. Miguel, ha sido un placer igualmente, tenerte en Opiniones Federales. Amiga, y un deseo de que te vaya muy bien con el programa. Muchísimas que además gracias. Es un programa para el mundo federal, para el interior. Bueno, vos tenés tu partido. No, yo tengo mi partido, pero llama soy un hombre que Encuentro Federal, casualmente. Federal, pero desarrolló toda su vida política en la provincia de Río Negro, en la Patagonia. En la última etapa estuve acá en la provincia. Pero lo llevaste a muchas provincias. Recorrí la Argentina y fui candidato a vicepresidente. Fue un hecho muy importante para mí. Y yo hice campaña como se hacía en los tiempos viejos, no por internet, sino que yo recorría la Argentina. ¿Vos te consta? Sí, no, por supuesto, te hemos tenido. Estuve en tu hermosa provincia varias veces. Así es. Muchísimas gracias, No, por Miguel. favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar ahí. Por supuesto, nos vemos en otro programa de Opiniones Federales. Viejo Vizcacha es una edición limitada que surge a partir de 2 suelos de extrema altura ubicados en el Alto Valle Calchaquí. Criado 12 meses en barricas de roble francés, es un vino de un perfil más floral y toques especiados muy típicos. En boca es potente, intenso, buena textura y final largo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.